buenos días a todas, a todos. Del 6 al 9 del próximo mes de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo y más de 400 millones de europeos están llamados a votar en unas elecciones que tienen una importancia sin precedentes. Unas elecciones que servirán para escoger a un nuevo Parlamento Europeo, un nuevo Parlamento Europeo que a su vez, escogerá una nueva Comisión Europea, unas instituciones que guiarán a Europa en un contexto de gran complejidad y en el abordaje de toda una serie de desafíos que son clave. Hablaba de contexto, estamos en un momento de fuertes tensiones geopolíticas a nivel global, con una guerra en el corazón de Europa, en Ucrania, que lo condiciona todo, una guerra que ha hecho que en Europa se vuelva a hablar de defensa, que ha hecho que Europa perciba la necesidad de reforzar su autonomía estratégica, que muchos estados estén Estados miembros estén apostando por incrementar sus presupuestos en materia de defensa, que se apele a la propia Unión Europea a poner recursos, a poner un presupuesto en el ámbito de la defensa. Una Europa, además, que se verá o que está en el camino de abordar algunos desafíos muy relevantes, todo el proceso de transición ecológica, el proceso de transición hacia la neutralidad climática, la transición también digital, que está generando nuevas formas de desigualdad y nuevos desafíos también para las economías, los sistemas productivos, los sistemas de consumo de la ciudadanía. Hablaba de desigualdades, desigualdades que también se dan no solo entre personas, también entre territorios, y eso está generando descontentos importantes. Todo el tema migratorio en un continente envejecido, que necesita de fuerza de trabajo nueva, pero además un tema que está generando importantes polémicas. Y todo ello en un momento de auge de la extrema derecha, todo ello en un momento de auge en muchos países del euroescepticismo que lo condiciona todo. La orientación política de la Unión Europea también en el próximo quinquenio será determinante también para las ciudades. Hay que recordar que el 75% de la población europea vive en ciudades y más del 70% de la legislación que impulsa la Unión Europea, que impulsan las instituciones europeas, se aplica directamente por parte de los gobiernos locales, por parte de los gobiernos de las ciudades. Alcaldes y alcaldesas de toda Europa han dejado de forma manifiesta constancia de su compromiso con el proyecto europeo. Están siendo protagonistas de procesos clave como puede ser el Pacto Verde Europeo, los procesos de transición ecológica, y necesitan de esa alianza con Europa para abordar cuestiones que para las ciudades son fundamentales. Hablaba antes de digitalización, hablaba antes de migraciones, el tema de la vivienda, que es un tema clave, todo el proceso de recuperación, de transformación de la economía o el abordaje de algunas infraestructuras clave. Está también el tema de los canales de interlocución de las ciudades con las instituciones europeas para discutir y poder abordar soluciones a todos esos desafíos conjuntamente. Estas elecciones son, por tanto, una muy buena oportunidad para repensar Europa. Y desde el programa de ciudades globales pensamos que repensar Europa requiere de la participación de las ciudades, requiere escuchar a las ciudades, escuchar a alcaldesas y alcaldes y a los protagonistas también de la vida urbana. Y para reflexionar sobre ello, hemos invitado a toda una serie de personas expertas en el tema para que nos ayuden en esta reflexión. Y es por ello que quiero agradecer a Manuela Carmena que haya aceptado nuestra invitación, decirle que para nosotros es un placer poder tenerla en esta serie de entrevistas que estamos realizando, esta serie de diálogos que estamos realizando, para pensar en esas elecciones al Parlamento Europeo y en el impacto que pueden tener en la vida urbana en las ciudades. Manuela Carmena, bueno, yo creo que no necesita grandes presentaciones, fue alcaldesa de Madrid
de los años, si no me equivoco, 2015, entre los años 2015 y 2019, y luego ha tenido una larga trayectoria profesional como jurista, como jueza, fue miembro también del Consejo del Poder Judicial español. Por tanto, una persona de larga trayectoria profesional y también de un reconocido prestigio en el entorno de nuestro país. Y a ella le queremos formular una primera pregunta que formulamos a todos los entrevistados, un poco para romper el hielo. ¿Qué piensa que representan estas elecciones para el futuro de Europa y de sus ciudades? Pues bueno, en primer lugar yo quería daros las gracias por darme esa oportunidad de poder tener algún tipo de influencia, aunque sea pequeñita, pero poder de alguna manera influir en este momento tan absolutamente decisivo, ¿no? Porque cuando te escuchaba y oía la enumeración de los retos que en este momento tenemos como sociedad y tenemos como ese número enorme de millones de ciudadanos europeos, pues yo creo que es trascendente porque estamos en uno de esos momentos, yo diría, de no sé, de decisión, en esa especie de entrecrucijada entre que tenemos que optar por el camino correcto, ¿no? Porque si no podemos perder mucho tiempo. Al final el tiempo pondrá naturalmente la realidad donde debe estar, es decir, que estamos viviendo en este momento como una especie de intento de retroceso en todos los planteamientos que tú has dicho antes, pero digamos, la situación de la entrecrucijada que estamos es clave. Y por eso empiezo diciendo muchas gracias por poder, en cierta medida, quizá influir en algo para que utilicemos la encrucijada correcta, que ahí encontremos el camino correcto. Son absolutamente decisivas estas elecciones, en mi opinión. A menudo dices que es necesario cuidar la democracia. Lo he oído decir en muchas intervenciones que has hecho, en algún diálogo que he tenido también la suerte de moderar contigo. Pero como se está poniendo de manifiesto en muchas elecciones que se están dando en el contexto europeo, la extrema derecha está en auge. Hay ya países gobernados por partidos de extrema derecha. Tenemos un caso muy cercano, el de Italia, también muy cercano el de Hungría. Los partidos de la extrema derecha están condicionando el mapa electoral en nuestro país también. Lo hemos visto hace 3 días en las elecciones que hemos tenido al Parlamento de Cataluña. Lo vimos en las elecciones del Parlamento Europeo, Parlamento Español, en las Cortes. Europa experimenta este auge de partidos de extrema derecha, partidos xenófobos, partidos que de alguna manera cuestionan algunos de los principales avances que habíamos tenido y que cuestionan la agenda de derechos que teníamos o que pensábamos tener muy consolidada. ¿Qué impacto crees que puede tener esta realidad? Y una pregunta como muy directa, ¿crees que la democracia está en peligro? ¿Esa democracia que crees que hay que cuidar? Eh, por supuesto que estamos en un momento en el que precisa muchísimo cuidado y muchísima atención la democracia, ¿no? Yo creo que es interesante que reflexionemos sobre qué es lo que está sucediendo, que representantes políticos que constituyen partidos, fuerzas políticas que se sitúan en reivindicaciones de extrema derecha pueden significar de verdad una especie de debilitamiento de la democracia, ¿no? Claro, si reflexionamos un poco, los grupos de extrema derecha en la historia del mundo nunca han defendido la democracia. Es más, han tenido actitudes contrademocráticas en la medida que no han aceptado esa necesidad de los grandes principios de la democracia, de la representación homogénea, de la representación igualitaria para todos los que formamos parte de la familia humana, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que pararnos y subrayar con mucha calma, pero con mucha seguridad, qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no hay otra manera de combatir, y me gusta poco emplear el término combatir por lo que tiene de belicista, pero diríamos contrarrestar, no sé, cualquier término que indique que en este proceso, que para mí es tan interesante y tan importantísimo, de que cuidemos a una institución tan trascendental como es la democracia, tenemos que saber que la única manera de conseguir que no sigan
inundando, invadiendo, perjudicando las instituciones democráticas, fuerzas de extrema derecha, es incrementar la democracia. No hay otra alternativa. Es decir, lo que hay que hacer es aumentar la democracia, porque es precisamente la debilidad de la democracia, el que nos dejemos llevar por la ineficacia de la democracia, el que aceptemos que la democracia tiene actitudes que no debería tener, lo que se aprovecha bien por las fuerzas de extrema derecha, que la verdad no tienen ningún interés en mantener la democracia, porque la historia y la realidad lo está evidenciando, ¿no? Y para mí el fortalecimiento de la democracia es absolutamente imprescindible. Seguramente me preguntarás que cómo. Pues claro que sí, tenemos que plantear el cómo. A nivel nacional, me parece que todos también estamos insistiendo en que es imprescindible que junto con la representación que significan los partidos políticos haya una representación de la sociedad, de las fuerzas sociales, de los movimientos que como tales están empeñados en hacer planteamientos de mejora y, digamos, de desarrollo de lo que son pues la agenda verde y digamos todos los objetivos que no quiero repetir pero que tú has dicho con claridad. Eso que es claro en los países tenemos que dar el salto y plantearlo en las organizaciones internacionales. En este momento es verdad que digamos las grandes catástrofes que estamos viviendo en este momento, pues yo diría que las mayores son las de las dos guerras que nos están, digamos, cuestionando todo lo que había sido durante mucho tiempo la historia de la lucha por el desarme, el pacifismo, digamos, creciente. Y entonces, ante esa situación tan trascendental de la catástrofe de estas dos guerras que vivimos, yo creo que tenemos que plantear que a nivel supranacional es imprescindible que haya una representación en todos los organismos supranacionales, y estoy pensando, por supuesto, en la Comunidad Europea, estoy pensando en Naciones Unidas, una participación directa de la sociedad civil. No puede ser que las grandes decisiones de las organizaciones supranacionales que tienen que garantizar esos derechos que de alguna manera fueron el objetivo que las constituyó, radiquen solamente en el interés de los estados, ¿no? Es muy interesante, ya me gusta muchísimo citarlo, al jurista español, que fue además juez del Tribunal de la Haya en los años 20 del siglo pasado, Rafael Altamira. Él, desde el momento en que se constituye no Naciones Unidas, sino la Sociedad de las Naciones, ya lo advierte. Y dice, mucho cuidado con dejar toda la maquinaria de esas organizaciones internacionales que estamos diseñando para la paz. Él está hablando en 1920, fijaros qué fecha, cuando se está constituyendo en Londres, después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones, dice, demos representación a la sociedad civil. Yo creo que es la base. Ahora tiene que haber una representación de la sociedad civil directa en la Comunidad Europea. Y yo creo que eso debería ser algo que llevaran los programas de las candidaturas pro progreso, pro democracia, pro agenda verde, pro objetivos esenciales de la continuación con los derechos y los deberes. ¿Cómo? Pues yo creo que tenemos que hacer nuevas organizaciones de la sociedad civil y para mí una de ellas muy importante es que haya siempre representaciones por sorteo de todos los países que forman las organizaciones supranacionales, en las que haya representación propia y directa de esos colectivos, ¿no? Es mi propuesta y me gustaría muchísimo que se estudiara, que se profundizara. Es una manera de alimentar la democracia. Hay otras más, no descuidemos ninguna, pero también ensayemos nuevas medidas como esta. Y a partir de su experiencia como alcaldesa, ¿qué pueden hacer las ciudades para reforzar la democracia? Juegan un papel determinante, hablamos de democracia local, ¿cuál puede ser su participación? Bueno, yo creo que es imprescindible en que en las ciudades, digamos, los gobiernos locales tengan una configuración que resulten absolutamente accesibles a los ciudadanos. La accesibilidad del gobierno local con toda la ciudadanía es clave. Yo creo que es uno de los elementos más importantes. En cierta medida, cuando yo fui alcaldesa de Madrid, yo insistí muchísimo en que un elemento absolutamente trascendente para que se puedan lograr los objetivos de los gobiernos locales es que existe un incremento de la participación. La participación, la solidaridad de la ciudad
Es imprescindible. Y para eso la ciudad tiene que poder hablar, tiene que tener estructuras directas de comunicación. Y todo eso implica, por supuesto, una constante reflexión sobre cómo mejorar la participación de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Madrid en la última época, y sin que nos diera tiempo por no haber podido conseguir una revalidación en el periodo siguiente, pero nosotros cuando en el 19 concurrimos de nuevo o intentamos de nuevo el que poder volver a tener la capacidad de dirigir la ciudad de Madrid, habíamos establecido una representación por sorteo de la ciudadanía. Duró poco tiempo porque no nos dio tiempo a trabajar sobre ella. El equipo que nos ha sustituido, muy vinculado a la derecha, yo diría que hasta la extrema derecha, pues naturalmente no quiso seguir por ese camino, porque, insisto, la profundización de la democracia no la hace la extrema derecha ni la derecha, la tiene que hacer las fuerzas del progreso, ¿no? Aquella organización fue muy interesante, ¿no? Naturalmente no era algo aislado, sino que fue un fruto de muchas experiencias de vinculación directa, de que de alguna manera el ciudadano supiera que era fácil conectar con el gobierno local. Muy bien. En Europa se está advirtiendo un aumento del descontento, de la desafección. Se habla incluso de la geografía del descontento en la medida en que este se concentra en aquellas zonas que han quedado más rezagadas, que se están quedando atrás en esos territorios rezagados, con personas, ciudadanía que está viviendo ese declive en primera línea, ¿no? Un descontento que se concentra de forma muy importante en ciudades pequeñas, ciudades intermedias, ciudades pequeñas y en contextos rurales. Hemos visto a los agricultores de toda Europa, una parte muy importante de los países europeos, protestar, salir a las calles reclamando una reorientación en algunas políticas que Europa, en especial la política climática, considera fundamental. En ese contexto hay una política, que es la política de cohesión, y unos fondos, los fondos estructurales, que son una herramienta clave para abordar esas desigualdades entre territorios, para avanzar en una convergencia entre las diferentes regiones que hay en Europa. Una política que de alguna manera puede quedar en entredicho con el nuevo Parlamento Europeo y con la nueva Comisión Europea. ¿Qué importancia cree que tiene la cohesión en este contexto y para abordar esa geografía del descontento que parece imperar en Europa? Pues mira, la manera de luchar contra el descontento, yo creo que es combatir lo que yo llamo la herida, el riesgo, la enfermedad de la indiferencia. De alguna manera, el ciudadano siente que provoca indiferencia, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante y he reflexionado mucho sobre cómo gran parte de la protesta de los movimientos del campo, de agricultores, de ganaderos, era el exceso de la burocracia, el que de alguna manera, es decir, todo ese caudal de fondos de cohesión que está ahí, que es como un río, que está encaminado para que irriegue todas aquellas zonas que lo necesitan, las zonas que se han quedado más detrás, las zonas que están en este momento viviendo dificultades económicas, está como taponado por ríos de burocracia, por una estructura absurda. ¿Cómo es posible que tengamos una legislación, que tengamos una jurisdicción que no es consciente de que la burocracia está invirtiendo el papel del derecho, ¿no? Yo creo mucho en el papel del derecho. Digo muchas veces que el derecho es hermoso, que el derecho es bonito, que el derecho es cultura y es cultura de convivencia. Pero si esa cultura de convivencia, que a mí me gusta ahora utilizar la imagen de un río que nos ayuda, que nos alimenta, la estamos constantemente dragando con determinadas estructuras que impiden el cauce del agua. No llega el río, no llega el agua a lo que necesitamos, no llega esa cohesión que son imprescindibles. Entonces, la disminución, la desaparición de la burocracia para mí es un objetivo absolutamente interesante, importantísimo, porque el ciudadano está descontento porque se siente indiferente. Se siente que no interesa a él, que no preocupa. A mí me sigue sorprendiendo ahora que sigamos hablando, por ejemplo, del silencio administrativo.
de que una administración puede no contestar a un ciudadano, pero ¿esto qué es? Esto es un escándalo. En derecho se dice es el efecto positivo, el efecto negativo. No, no, ese es el efecto mala educación, grosería absoluta. No puede ser, el ciudadano está sufriendo la herida de la indiferencia, se siente que no cuenta, se siente que nadie piensa en él. Claro, cómo no haber descontento. Fíjate, me contaban hace poco unos amigos jóvenes que ellos les correspondía beneficiarse de la ayuda al alquiler, ¿no? Y después de hacer toda la documentación y todo, y que ya se retrasó mucho, bueno, aceptaban que se retrasaba, ¿no? Pero ya llegó un momento que se lo declararon, pues les corresponde X, no me acuerdo ahora mismo cuál era la cifra, pero como a los 2 o 3 meses les dijeron, se nos ha acabado el dinero, no les podemos pagar, ¿no? ¿Cómo se puede aceptar eso? ¿Cómo se puede aceptar que no se nos reconozca en esa medida? Si nosotros un día dejamos de pagar cualquier cuota de lo que sea, vamos a pagar intereses y resulta que la administración nos ningunea, la administración nos desprecia y nadie está para decir, oye, perdona, aquí está indemnización, etcétera. De algo de esto es lo que me parece que es imprescindible, acabar con la burocracia desde el punto de vista de que significa una falta absoluta de reconocimiento, significa la política de la indiferencia desde el poder a los ciudadanos. Muy bien. Volviendo al tema que comentábamos antes de las tensiones geopolíticas, la guerra en Ucrania, ese poner las políticas de defensa y el incremento de los presupuestos en materia de defensa en el centro del debate político, de la agenda política, parece que soplan vientos o aires de conflicto, de guerra, vuelva a estar sobre la mesa esa idea, ¿no? ¿Qué alternativa se puede construir desde las ciudades a esas narrativas? ¿Cómo se puede impulsar la cultura de la paz? Algo que se ha trabajado mucho desde los entornos urbanos para que narrativas alternativas impregnen el debate político y se impongan en Europa. Hombre, yo creo que es absolutamente imprescindible el que se creen organizaciones en los gobiernos locales para cuestionar la solución agresiva o violenta de los conflictos locales. Y yo creo que es muy interesante el dar ejemplo en los gobiernos locales. El gobierno local es claro que sí, claro que hay conflictos. Donde hay seres humanos hay conflictos, ya lo sabemos, ¿no? Pero si se generan actitudes digamos, de resolución amigable, de resolución a través del intercambio, a través del lenguaje, del debate, de la discusión, se ayuda, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo que los gobiernos locales generen todo tipo de organizaciones de resolución pacífica de los conflictos. Y luego también es muy importante que no perdamos de vista que nosotros, los países y las ciudades, pertenecen a las agrupaciones supranacionales. Y ahí es donde yo creo que falta mucho algo, ¿no? Y que cuando yo fui alcaldesa lo reivindicábamos todo el movimiento de los alcaldes, ¿no? Tiene que haber una representación en Naciones Unidas directamente de los gobiernos locales, porque desde los gobiernos locales tiene que surgir esta alternativa que yo creo que es imprescindible para la nueva y tercera organización supranacional que habrá que hacer para conseguir la paz en el mundo. Y en esa nueva reorganización, que será una reorganización de la ONU, que se llamará como se tenga que llamar, pero que tiene que haberla, tiene que haber un peso muy importante de los gobiernos locales, porque tienen esa participación de tener más capacidad de contacto con los ciudadanos. Muy bien. Bueno, vamos llegando ya al final de esta conversación y como hemos hecho para empezarla, lo haremos también para cerrarla, planteándote una pregunta que hemos planteado a todas las personas con las que estamos charlando. ¿Te aventurarías a hacer un pronóstico sobre cuál puede ser el resultado de estas elecciones al Parlamento Europeo? No, la verdad es que yo soy muy mala para los pronósticos. De alguna manera creo que quizá por mi carácter optimista incorporo demasiado expectativas positivas y no quiero ni yo desilusionarme ni desilusionar a nadie, así que no puedo hacer ahora mismo ningún tipo de pronóstico. Lo que sí quiero y puedo hacer es insistir en que solamente cuidando la democracia y profundizando en ella vamos a conseguir disminuir la incidencia de las fuerzas y los grupos políticos de derechas y de extrema derecha.
Muy bien, pues nos quedaremos con esa idea de cuidar la democracia y de hacerlo desde lo local. Manuela Carmena, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta conversación, en esta charla, y te agradecemos mucho tu disponibilidad. Pues nada, encantada. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando sea necesario para eso, para profundizar la democracia. Y para charlar. Muy bien, muchas gracias.